Quiero que sea para terminar. Nosotros, los cursantes del sistema de posgrado de la Facultad de Jurisprudencia, Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, dentro del módulo El Derecho Constitucional, Cuestiones Sustanciales, en la asignatura El Estado de Excepción, vamos a presentar un pequeño análisis relacionado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vázquez, Durán y otros versus Ecuador, sentencia que fue emitida el 15 de febrero del 2017. Los integrantes de este curso, de este grupo, son la abogada Patricia Armijos, el abogado Milton Abril Jiménez, la abogada María José Neira González, la abogada Madeleine Monjoy Saraguro, la abogada Maite Pozo Valdés y quienes habla, abogado Francisco Lituma Cabezas. A continuación, los antecedentes. El 15 de febrero de 2017, la Corte Internacional de Derechos Humanos, en adelante, la Corte de ese tribunal dictó una sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Ecuador por, primero, la desaparición forzosa del señor Jorge Vázquez Durán, la violación de los derechos y las garantías jurisdiccionales y la protección judicial de Jorge Vázquez Durán, María Esther Gomero Cuesta, Jorge Luis Vázquez Gomero y Claudia Esther Vázquez Gomero, y la violación de derechos de integridad personal de María Esther Gomero Cuesta y Jorge Vázquez Gomero y Claudia Vázquez Gomero. En el mes de enero de 1995 inició la llamada Guerra del Cenepo, conflicto del acto Cenepe entre Ecuador y Perú. Al iniciar el conflicto, el ciudadano peruano Jorge Vázquez Durán, quien era comerciante artesanal entre Ecuador y Perú, se encontraba en Ecuador el 30 de enero en Aguas Verdes. Jorge Vázquez Durán llamó por teléfono en esa mañana a su esposa, que se iba a trasladar a Huaquillas, en Ecuador. Fue la última vez donde el señor Vázquez tuvo contacto familiar. Los registros migratorios indicaron que el señor Durán salió de Ecuador el 30 de enero e ingresó a Perú ese mismo día, sin que se hubiera registrado un posterior reingreso a Ecuador. No obstante, de acuerdo a la información que recibió su esposa, el mismo 30 de enero el señor Vázquez Durán cruzó nuevamente a Ecuador para trámites de migración e internación de su mercadería, y en circunstancias de que se aprestaba a sellar su pasaporte en migración en Ecuador, habría sido detenido por miembros de inteligencia ecuatoriana. Además de esta información, otros ciudadanos peruanos que también habrían sido detenidos durante el conflicto armado declararon haber visto al señor Vázquez Durán en el cuartel militar Teniente Ortiz por lo menos hasta junio de 1995. Los familiares del señor Vázquez Durán realizaron múltiples gestiones para dar su paradero principalmente ante autoridades peruanas con el propósito de que éstas actuaran y pudieran buscar al esposo y familiares del señor Durán, así como por medios organizacionales religiosos de derechos humanos que están a su vez en Ecuador. En mayo de 2007, Ecuador creó una comisión de la verdad, a la cual encargó la investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 2008. El caso del señor Durán Vázquez Durán fue registrado en el informe final de la Comisión de la Verdad, emitida en junio del 2010, donde se concluyó que había sido objeto de tortura, desaparición forzosa, privación ilegal de la libertad,
como también era la labor de la Comisión de la Verdad, ha sido de mayor esfuerzo investigativo que se ha hecho respecto al caso del señor Vázquez Durán hasta el momento. Voy a detallar dos puntos importantes de la sentencia. En primer lugar, porque consolida la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al uso de instrumentos de derecho internacional humanitario como criterio imperativo de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo la protección de los civiles de ser desaparecidos, en este caso como en conflicto armado. Y en segundo lugar, la sentencia que se analiza el valor jurídico que puede tener informes de la Comisión de la Verdad o leyes internas para determinar la responsabilidad internacional de un Estado. En este caso, el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal en el artículo 7, artículo 5.1 y el artículo 5.2, vida, artículo 4.1 y el reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación al artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Durante el conflicto armado entre ambos países en el año 1995, conocido como el conflicto de Cenepa, en el marco de hostilidades, el gobierno ecuatoriano decretó un estado de emergencia nacional, estableciendo además que los integrantes de las fuerzas públicas quedaban exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal. Ahora, detallando un poco sobre la prueba material en este caso, la última vez que la familia tuvo contacto con la víctima fue el 30 de enero de 1995 y algunos testimonios por parte de otros comerciantes que conocían al señor Vázquez Durán en el cuartel militar Teniente Ortiz, eso fue considerado como material probatorio. Como parte motivacional de la sentencia tenemos, entre otros aspectos, la falta de investigación de oficio por parte del gobierno ecuatoriano ante la presunta desaparición forzada del señor Vázquez Durán. Únicamente debió haber iniciado la investigación de oficio, sin embargo no lo hizo, pese a existir requerimiento. En el año 2010 únicamente inicia la investigación. Se ha demostrado, pues, en el caso que el Estado no buscó en un plazo razonable ni tampoco tuvo una actuación inmediata dentro de los hechos. Las víctimas y familiares víctimas del desaparecido no presentaron un habeas corpus, pese a que ellos alegan que fue un recurso inefectivo e inadecuado para presentarlo en una autoridad administrativa, puesto que no iba a brindar la efectividad que ellos requerían para el caso. Se tomó en cuenta el informe de la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno del Ecuador como prueba indiciaria, es decir, únicamente basada en indicios y que da como cierto unos hechos sin que existan pruebas contundentes del caso. Llama la atención que una propia comisión no haya tomado como consideración el movimiento migratorio del señor Vázquez Durán, que sí fue presentado como evidencia por parte del gobierno ecuatoriano y se lo determinó como víctima de desaparición forzada. Yo tengo aquí un tema que podemos discutirlo. El Estado alegó que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada no es de aplicación al presente caso, dado que los hechos alegados sucedieron 11 años antes que el Estado ecuatoriano haya ratificado dicha convención. De acuerdo al Estado, en virtud del principio de irretroactividad de los tratados, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada obliga a los Estados partes, desde que el tratado entró en vigencia, para cada uno de ellos y no se aplica de ningún modo a situaciones anteriores a esa fecha. Claro. El Estado ecuatoriano se está acogiendo al principio de irretroactividad. Porque él está demandado, se está acogiendo. No se acoge, no se acoge. Pero escuche, compañero, como la ley no tiene carácter retroactivo, a mí no me va a imponer que un tratado al que yo me suscribí años después de la desaparición lo aplique para el año 1995. Ah, sí. Si se acoge, sí, perdón, estaba equivocado. Si se acoge, pero no lo quiere cumplir. No. No sé. El
Estado ecuatoriano Está alegando. en virtud de que ser él como parte demandada. Demandada. Compañero, lo que está diciendo es, como la ley no tiene carácter retroactivo, a mí no me van a imponer que un tratado al que yo me suscribí años después de la desaparición lo aplique para el año 1995. 95. Ah, sí. Si Ya. se acoge, sí, perdón, estaba equivocado. Si se acoge, pero no lo quieren cumplir. No. No se acoge. No sé. El Estado ecuatoriano Está poniendo como en excepción. virtud de que ser él como parte demandada. Claro, demandado. Él no quiere acogerse A la norma que salió en vigencia antes de que suceda el No caso. le conviene. Claro, No le a ver, conviene. tenemos que tomar en cuenta que también ya tenemos un caso analizado y visto anteriormente, que es el caso Zambrano. En el caso Zambrano la sentencia es en el 2007. ¿Ya? Y efectivamente la sentencia está también desfavorable al Ecuador, sino en el mismo gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Estamos hablando del año 93. Traigo a esto colación porque precisamente la ley que estaba vigente, compañeras, es precisamente el Código Penal Militar, ¿ya? Y el Código de Procedimiento Penal Militar. En ese caso, como bien dijo la compañera, había un procedimiento de investigación para militares y un procedimiento de investigación para civiles. En este caso, es una actuación netamente militar, Que ¿ya? debería ser sancionada por la Corte Militar. Que debió ser el Corte Penal Militar en ese momento, porque ese era el argumento. Pero aún así, si hubieran sido investigados, acuérdense que el decreto decía que dispuso que los miembros de la fuerza pública, sin hacer distinción entre militares y policías, quedaban exentos de responsabilidad penal por las acciones realizadas durante el estado de Es un emergencia. decreto. Exacto, Claro, eso que decía el decreto. Es que Entonces, precisamente... Exacto. Claro, Eso es que decía el decreto. Es que Entonces, precisamente la recomendación de la opinión de la en relación a la Convención de Estados Americanos establece que se tiene que proteger que los estados adecuen su normativa interna a respetar el debido proceso y a la independencia de los poderes judiciales con respecto a la actuación de las tribunales militares que no deberían ser. Ahora es el caso de Perú, ¿no? el doctor mismo nos hacía la recomendación, ¿se acuerdan en el análisis en la clase? Correcto. Justamente que él decía que todos estos estados de emergencia, estados de excepción, no deben ser un paraguas para la impunidad. Exacto. Y para los excesos. Nuestro sistema jurídico en ese momento estaba contemplando impunidad. Entonces, el primer paso, antes, y ahí concuerdo con su criterio, doctor, que el primer paso, antes de ratificarme como diplomático, pensando, haciendo empatía con los diplomáticos, ¿por qué razón no lo firmaron antes? Porque no estaba adecuado el sistema jurídico, ¿ya?, para poder ratificar. Modificaron el sistema jurídico, se unificó en la jurisdiccionalidad, se unificó en la Constitución del 98 y se eliminan las cortes militares. Pero si mal no recuerdo, en el contenido de la sentencia justamente hacían referencia al convenio de Viena, que el doctor nos explicó en clase, y que decía que no se pueden suspender los derechos de personalidad jurídica, el derecho a la vida, integridad personal, esclavitud y servidumbre, legalidad y de retroactividad, libertad de conciencia y religión, protección de la familia, derecho al nombre, derecho al niño, derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. Entonces, independientemente de lo que manifestaba el doctor, que eso fue lo que se alegó en la sentencia, sí, efectivamente, la CAPI no tiene ley de carácter retroactivo, pero por sobre eso estaba el Tratado de Viena, y ese sí estaba vigente. Y sí estaba ratificado por el Ecuador. Así es. Entonces, eso no era un alegato. Yo también lo leí, yo dije, yo no sé tanto de derecho internacional ni nada, pero obviamente si estábamos adscritos ya no podíamos alegar eso, porque obviamente no era un alegato que se lo iba a considerar. No, y aparte que es anterior. Por supuesto. O sea, no se lo iba a poder considerar jamás porque no cabía. Lo pequeño no me excluye de lo grande donde yo ya estaba. Yura Pac Servando. Sí, creo. Sobre la impunidad para los miembros policiales y miembros militares, en este caso, el señor no era pues un peligro
que significaba para nuestro país en ese momento del conflicto. Lo involucraron porque era un comerciante. ¿Tú crees que un comerciante sea peligroso para el conflicto? No nos olvidemos que también se restringió, exacto, se restringió los derechos de libertad de expresión y prensa. Y la primera profesión de este señor es periodista. ¿Ya? Que se dedicaba al comercio para entrar y salir de Ecuador es otra cosa, pero no nos olvidemos que estábamos en una declaratoria de guerra. Exactamente, y un periodista peruano aquí en el país significaba un riesgo inminente. Por supuesto. Yo no sé de tácticas era un militares, peligro pero inminente era peligro. para nuestro país en ese momento. Por supuesto. O sea, Porque nacionalidad su del profesión enemigo. era periodista. Y la En profesión... eso radicaba el Comerciante. peligro. No, Su periodista. profesión era Periodista periodista. y la actividad lo hacía Pero comerciante. ejercía comercio, traía cosas de Perú a Ecuador y Sí, Ecuador. no te olvides que estábamos en guerra. Claro. Camuflada. Podría haber sido servicio de inteligencia. Es lo que conversábamos en la clase de ayer. Si tú seccionas a los mensajes con la palabra terrorismo, guerra, ataque, bombas, entonces estás en los primeros de la lista. En este caso el señor cumplía las dos cosas. Era peruano, estábamos en guerra con Perú. Y segundo, era Y era periodista. Entonces, Y entraba y salía cada rato. bingo. O sea, para Era mí- sujeto de investigación. Ahí actuó el Que servicio no de se inteligencia. aplicó el contrato Pacto de Viena. del Pacto de Viena y no se lo trató como debió haberse tratado Exacto. y no se le imputaron cargos, ¿verdad? Para que lo relacione con actividad militar. Que no se respetó el debido proceso. Ahí es el problema. El debido El debido proceso. proceso no se respetó. Exactamente. Se actuó sobre sospechas. Y no basado en una verdadera investigación. Que a lo mejor existió, pero no la formalizaron. No Claro, creo que porque ellos- supuestamente- ¿Por qué no la formalizaron? No, porque nunca la presentaron tampoco como prueba. Y si hubiera habido aunque sea algo. Probablemente algo, es que a eso vamos. No lo hicieron y por lo tanto hicieron una ejecución, Forzado. una desaparición forzosa. Vamos ahora a Claro, comenzar porque el era- siguiente punto. Era Materialidad de la indemnización. También cuando el país, cuando Perú notifica a la Corte Interamericana y a la ONU sobre los 21 peruanos que estaban desaparecidos, el Ecuador contesta, pues, ¿no? Y dice que ellos no tienen conocimiento sobre la detención del señor Vázquez. Es que nunca realizó detención. Pero se presentó. A pesar de que, bueno, pues a pesar de que sí sabían porque él estaba... No. Es que no, es que Pero mira, por testigo si no. tú, Exacto. no, Ajá, pero los testigos fueron dentro del proceso ya para la CIDH. Internamente, si tú me dices, el señor Vázquez Durán, Ecuador dijo, el señor salió el 31, aquí está. Nadie me denunció a través de un habeas corpus diciéndome, mi esposo desapareció desde tal fecha. Entonces tampoco es que el Estado tenía conocimiento como para investigar. Migración no tenía respuesta en relación en qué momento volvió a entrar. Ahí Porque sabían que él iba la familia sabían dice, que pero ahí es un testimonio, o sea, es un testimonio tuyo que puede valer tanto el testimonio de la esposa como también puede valer el testimonio del jefe de inteligencia, me invento, o sea, allá voy. también es súper subjetivo el Allá tema. voy. Porque Obviamente, porque ese el es el esposo tema tiene que yo, directo, pues. exacto, Allá pero yo actuó. analizaba ese caso, o sea, la prueba indirecta que se tomó para este caso en particular es solamente sobre los indicios, por eso se llama prueba indiciaria. Ya, donde das por cierto unos hechos que no necesariamente tienen prueba que los acredite, sin embargo constan en el informe de la Comisión de la Verdad. Claro, pues, porque son tantos... A eso iba Patricia, a eso. Ya, Apuntar bueno, ya. a tu punto, que ahí actuó fue el servicio de inteligencia y nunca se reportó la detención del señor. Después de que el Estado reconoció que sí fue responsable debido a la falta de investigación y que tampoco cumplió con la obligación de respeto de la familia del señor Vázquez Durán, el Estado fue sometido y se declaró en base a la Corte que el Estado tenía que dar reparaciones económicas, materiales como inmateriales, a la familia del señor Vázquez Durán, debido a todas las situaciones difíciles por las que la familia del señor Vázquez Durán les tocó atravesar, como afectaciones graves, emocionales y psicológicas. Por lo que la Corte declaró que el Estado ecuatoriano tenía que hacerse cargo y reparar todos los daños ocasionados. Todos los gastos que incurriera la familia en tratamientos psiquiátricos y psicológicos con el fin de aliviar su dolor en base a este caso. De igual manera, en el aspecto material, el Estado ecuatoriano tuvo que reconocer por todas las aportaciones que esta familia dejó de recibir por la desaparición, ya que él era el sustento de su hogar y era quien mantenía a toda su familia, en el que se dio un cálculo de $34.740
Todo esto de acuerdo al sueldo básico que él percibía en su país, en Perú, y a los años que él estuvo desaparecido. Luego se alegó que él ganaba mucho más que eso y la Corte se hizo un aumento a $50.000. De igual manera, por gastos de salud mental, el Estado tuvo que pagar $7.500 a cada uno de los miembros de la familia, en la que el Estado se comprometió a cumplir con la garantía de no repetición, comprometiéndose a dar cursos de capacitación a fin de que esto no se vuelva a repetir y no se vuelva a dar este tipo de desapariciones de personas civiles. Francisco. Es importante señalar que esta resolución esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene fecha 15 de febrero del 2017. Han pasado año y medio. Esta investigación, este análisis va a concluir en la presentación de los medios de prueba de cumplimiento de la República del Ecuador en relación a esta sentencia, ya que dentro de los párrafos 228, 230, 233, 234 y 238 se establece un pago de una cantidad en relación a daño emergente, en relación a los gastos psicológicos que ya mencionó la compañera Maite Pozo, y también en relación a gastos como por ejemplo el daño inmaterial en $80.000 y a su vez $45.000 en relación a como consecuencia de la declaratoria de desaparición forzosa. Estos gastos y los costos que están estipulados en $25.000 para la organización llamada APRODE de Desarrollo Humano, para poder ser resarcidos en la vulneración de derechos humanos. El Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene que ser reembolsado en virtud de los gastos que fueron cuantificados en 1.674,35 centavos.